Veamos en esta oportunidad cómo desarrollar la estructura de Lewis para el SBR2. Primero vamos a desarrollarlo en forma práctica y luego en forma teórica. Para desarrollarlo en forma práctica, nuestro primer paso, como en los casos anteriores, es determinar la cantidad de electrones de valencia que tienen nuestros elementos químicos. Sabemos que los electrones de valencia son los electrones de su máximo nivel de energía, es decir, los electrones más energéticos, que a su vez son aquellos que van a formar los enlaces químicos. Y para determinar estos electrones de valencia, debemos desarrollar la configuración electrónica y con ello podemos decir cuántos electrones tiene cada elemento en su máximo nivel de energía. Para desarrollar la configuración electrónica vamos a utilizar lo que se conoce como el diagrama de Sarrus o la estructura de Sarrus, que es el arreglo de los electrones en la nube electrónica. Con este arreglo podremos entonces desarrollar la configuración electrónica tanto para el azufre como para el bromo. Comenzaremos con el primer elemento, que es el azufre. Si nos dirigimos a la tabla periódica y buscamos al azufre cuyo símbolo es S, podemos observar que el azufre tiene como número atómico 16, es decir que tiene 16 protones en su núcleo y 16 electrones girando alrededor de él. Esto nos indica entonces que debemos desarrollar nuestra configuración electrónica hasta llegar a 16 electrones. Entonces empezaremos. El azufre que tiene símbolo S, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y finalmente 3p4, con lo que completamos los 16 electrones del azufre. Como vemos aquí, el máximo nivel de energía del azufre es el tercer nivel, y el azufre en el tercer nivel de energía tiene 2 electrones del S y 4 del P, por lo tanto el azufre tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía. Con ello podemos llegar a la conclusión de que los electrones de valencia del azufre son 6. Estos electrones de valencia son los que van a formar los enlaces químicos. Ya hemos visto en anteriores casos que también podemos determinar los electrones de valencia de un elemento químico de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. Por ejemplo, en el caso del azufre, si vemos a qué familia pertenece el azufre y nos vamos en forma vertical hacia la parte superior, podemos observar que el azufre pertenece al grupo 6A, es decir que es un elemento representativo por pertenecer al grupo A, y como vemos tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía porque pertenece al grupo 6A, al igual que en la parte teórica. De la misma manera desarrollaremos ahora la configuración electrónica del bromo. Si ubicamos al bromo en la tabla, podemos observar que su número atómico es 35, es decir que tiene 35 protones en su núcleo y a su vez 35 electrones girando alrededor de él. Eso implica decir que al hacer la configuración electrónica del bromo debemos llegar hasta 35 electrones. Entonces comenzaremos con la configuración electrónica del bromo, que se inicia con 1s2, luego viene 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y finalmente 4p5, con lo que el bromo completa sus 35 electrones de valencia. De la misma forma que en el caso del azufre, si observamos aquí y buscamos el máximo nivel de energía del bromo, vendría a ser el cuarto nivel de energía, y en el cuarto nivel de energía el bromo tiene 7 electrones, 2 en el S y 5 en el P, lo que equivale a decir que el bromo tiene entonces 7 electrones de valencia en su estructura. No olvidemos que estos electrones de valencia son los que van a formar el enlace químico. Al igual que en el caso del azufre, también podíamos haber determinado los electrones de valencia del bromo por su ubicación en la tabla periódica. Si analizamos el bromo, pertenece al grupo 7A, es decir que el bromo entonces tiene 7 electrones de valencia. No olvidemos que en el caso de los elementos representativos, el número del grupo nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene cada elemento químico. Bien, una vez definida la cantidad de electrones de valencia de cada uno de estos elementos, vamos a distribuir los elementos por su estructura de Lewis en forma independiente. El azufre, que tiene 6 electrones de valencia, puede ser representado por su símbolo, que es S, y sus 6 electrones de valencia mediante puntos alrededor de él. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. En el caso del bromo, de la misma manera, colocamos su símbolo
que como ya sabemos es Br, y sus 7 electrones de valencia por medio de puntos alrededor de él. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones en el caso del bromo. Ahora bien, si analizamos estos dos elementos en forma independiente, ninguno de ellos es totalmente estable porque no cumplen la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su máximo nivel de energía. Como observamos, el azufre solamente tiene 6 electrones de valencia, quiere decir que le faltarían 2 para ser estable, y en el caso de bromo tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto le faltaría solamente un electrón para llegar a la estabilidad que necesita, es decir, el comportamiento de un gas noble. Por lo tanto, tanto el azufre como el bromo van a tener que unirse, compartir o cederse electrones de tal manera de que ambos elementos formen la regla del octeto. En este caso, como estamos trabajando con dos átomos de bromo, esos dos átomos de bromo se tienen que tratar de unir o complementar con el azufre. Veamos algunas de las posibilidades que tendrían estos elementos químicos para unirse entre ellos. Una posibilidad que se podría dar de repente sería que uno de los bromos se uniera al otro bromo formando un enlace entre bromo y bromo y dejando de lado al azufre. Si esta posibilidad se diera, veamos lo siguiente. Si bien es cierto que con este arreglo cada uno de los bromos se ve favorecido porque llegarían a cumplir los 8 electrones en su máximo nivel de energía, el bromo de la izquierda con los 7 electrones de valencia que tenía más el que está compartiendo con el bromo del lado derecho, y de la misma manera el bromo del lado derecho con sus 7 electrones de valencia más el que está compartiendo con el bromo de la izquierda. En este caso estos dos bromos son totalmente estables. Pero en el caso del azufre, este no llegaría a cumplir la estabilidad, debido a que al no compartir ningún electrón con los bromos, solamente tendría los 6 electrones de valencia que le correspondían desde un principio. Por lo tanto, al ser uno de estos elementos químicos no estable, la molécula queda totalmente descartada. Otra posible estructura de Lewis tal vez podría ser si uno de los bromos forma un doble enlace con el azufre, y este a su vez forma un enlace simple con el otro bromo. Analicemos esta estructura, veamos qué sucede con el bromo del lado izquierdo. Si observamos la estructura del bromo del lado izquierdo, este ya no tendría 7 electrones en su máximo nivel de energía, sino tendría 9 electrones, los 7 que le corresponden por la configuración electrónica de bromo, más los 2 que estaría compartiendo con el azufre, es decir que este bromo no tendría la configuración de gas noble, es decir, no tendría 8 electrones en su máximo nivel de energía. En el caso del azufre, este elemento tampoco llegaría a tener la estabilidad de un gas noble, es decir, 8 electrones en su máximo nivel de energía, ya que tendría los 6 electrones de valencia que le corresponden, más 2 electrones que está compartiendo con el bromo del lado izquierdo, y más uno que comparte con el bromo del lado derecho, tendría 9 electrones de valencia. El único beneficiado en este caso es el bromo del lado derecho, que sí completaría la regla del octeto, los 7 electrones de valencia que tiene de su configuración electrónica más el que está compartiendo con el azufre central. Como vemos entonces, al no cumplir la estabilidad de un gas noble ni el bromo del lado izquierdo ni el azufre, más sí el bromo del lado derecho, toda esta estructura de Lewis del SBr2 quedará totalmente descartada. Una tercera posibilidad de la estructura de Lewis, en este caso para el SBr2, podría ser que el bromo del lado izquierdo comparta un electrón con el azufre, es decir, que forme un enlace químico con él, y este a su vez forme un enlace químico con el bromo del lado derecho. Si analizamos esta molécula, podremos ver que el azufre sí cumple la regla del octeto, ya que tiene 8 electrones en su máximo nivel de energía, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más los 2 que está compartiendo tanto con el bromo del lado izquierdo como con el bromo del lado derecho. Y en el caso de los bromos, el bromo de la izquierda también llegaría a la estabilidad, porque tiene los 7 electrones que le corresponden de valencia, más el electrón que está compartiendo con el azufre, 8 electrones, y el bromo del lado derecho de igual manera tiene los 7 electrones de valencia más el que está compartiendo con el azufre. Como en este caso todos los elementos están cumpliendo con la regla del octeto, esta sería la estructura de Lewis para el SBr2.
Otra forma de representar esta estructura de Lewis sería por medio de líneas que nos indican un par de electrones. Por ejemplo, esta vendría a ser la representación de Lewis también del SBR2, donde cada línea que se encuentra alrededor del elemento químico nos indica un par de electrones no enlazantes, es decir, un par de electrones que no forman ningún tipo de enlace químico. Y las líneas que se encuentran separando dos elementos químicos se conocen como electrones enlazantes, es decir, que son aquellos que están formando el enlace químico. En esta estructura tenemos dos pares de electrones enlazantes y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrones no enlazantes. Hemos desarrollado entonces la estructura de Lewis del SBR2 de una manera práctica y sencilla por simple inspección. Veamos ahora cómo desarrollar la estructura de Lewis del SBR2 de una manera teórica. Nuestro primer paso va a ser, como en casos anteriores, determinar los electrones de valencia que hay en toda la molécula. Para ello vamos a multiplicar la cantidad de átomos de un elemento químico por los electrones de valencia que tiene este elemento y luego sumar dichas cantidades. Por ejemplo, en este caso, como tenemos dos átomos de bromo, vamos a multiplicar esos dos átomos de bromo por los electrones de valencia que tiene el bromo. Hemos visto que el bromo en la estructura tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto multiplicamos 2, 7 electrones, y a ese resultado le sumamos la cantidad de átomos de azufre, que es 1, multiplicado por la cantidad de electrones de valencia que tiene el azufre. Si vemos aquí, la cantidad de electrones de valencia son 6 electrones. Por lo tanto, si multiplicamos y sumamos, tendremos entonces en toda la estructura 20 electrones de valencia en total. Ahora bien, el segundo paso será determinar los electrones necesarios para que estos elementos químicos sean estables. De la misma manera vamos a multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones necesarios para cada elemento químico ser estable. Entonces multiplicaremos la cantidad de átomos de bromo, que son 2, por la cantidad de electrones que necesita el bromo para ser estable. Como el bromo tiene que llegar a la regla del octeto, el bromo necesitará 8 electrones para ser estable. Y a este resultado le sumamos la cantidad de átomos de azufre, que es un solo átomo, multiplicado por la cantidad de electrones que necesita el azufre para también ser estable. Al igual que el bromo, el azufre también necesita 8 electrones en su estructura para ser totalmente estable, es decir, cumplir con la regla del octeto. Multiplicando y sumando tendremos 16 más 8, 24 electrones necesarios para que haya una estabilidad entre estos elementos químicos. Con estos datos ya podemos obtener los electrones enlazantes. Para determinar los electrones enlazantes simplemente tenemos que restar la cantidad de electrones necesarios en la molécula, que son 24, menos la cantidad de electrones de valencia que tenemos en ella, es decir, 20 electrones de valencia. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra estructura existen 4 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes serán los dos del lado izquierdo y los dos del lado derecho. Para concluir, debemos ahora calcular la cantidad de electrones no enlazantes, es decir, aquellos electrones que no forman ningún tipo de enlace químico. Para ello simplemente restamos los electrones de valencia en la molécula menos los electrones enlazantes, que son 4. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que tenemos 16 electrones no enlazantes o electrones libres en la molécula del SBR2. Estos electrones no enlazantes son los que están representados en la molécula. Con estos 4 datos entonces ya podemos desarrollar la estructura de Lewis del SBR2 de 0. Para ello primero colocamos en forma simétrica nuestro compuesto químico, es decir, el átomo de azufre en la parte central y los bromos uno al lado del otro. Y comenzamos. Nos dicen que tenemos 4 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes, como hemos visto anteriormente, van a ser cedidos por cada uno de los átomos presentes. Es decir, en este caso tendríamos un electrón del bromo que va a estar unido a un electrón del azufre, donde forman un enlace químico,
Y de la misma manera el bromo del lado derecho, un electrón de este bromo hace enlace con el azufre central. Tenemos los 4 electrones enlazantes en la molécula. Ahora nos dicen que también tenemos 16 electrones no enlazantes, es decir, que son aquellos que no forman ningún tipo de enlace químico. En el caso de bromo, como ya tiene un electrón que está formando enlace, los electrones enlazantes van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones no enlazantes. Para el azufre entonces seguiríamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y finalmente tendremos el 16avo electrón no enlazante de la molécula. Esta será entonces la estructura de Lewis para el SBr2. Finalmente vamos a determinar qué tipo de enlace químico se están formando el azufre con el bromo. Y para ello, como en casos anteriores, vamos a hacer uso de nuestra electronegatividad. Si buscamos el elemento químico bromo y determinamos su electronegatividad, podemos observar que esta corresponde a 2.8. De la misma manera, si ubicamos al azufre y determinamos su electronegatividad, esta será de 2.5. Por lo tanto, si restamos la electronegatividad del bromo, que es 2.8, menos la electronegatividad del azufre, es decir 2.5, obtenemos como resultado 0.3, que como sabemos es menor de 1.7. Ya hemos visto anteriormente que cuando la diferencia de electronegatividad es menor de 1.7 y los elementos químicos son dos elementos no metálicos, podemos decir que en este caso el bromo y el azufre están formando un enlace covalente. Pero el enlace covalente puede ser de dos tipos, covalente normal o covalente dativo. Si regresamos a nuestro esquema anterior y observamos nuestra estructura, en el caso del azufre y el bromo vemos que tanto el bromo como el azufre aportan cada uno de ellos un electrón para que se forme el enlace químico. Al aportar cada uno de estos elementos químicos electrones para que se formen el enlace químico, podemos llegar a la conclusión que nuestro enlace covalente es normal, debido, repetimos, que cada uno de ellos está aportando electrones para que se forme el enlace químico. Finalmente, nos falta determinar si nuestro enlace es apolar o polar. Nuevamente, si regresamos a nuestra estructura inicial, podemos observar que nuestro enlace se desarrolla entre elementos diferentes, es decir, bromo con azufre. Por lo tanto, al tratarse de átomos diferentes, hemos obtenido un enlace covalente normal polar. Finalmente hemos determinado la estructura de Lewis del SBr2 de dos maneras diferentes, una manera práctica sencilla por simple inspección y otra utilizando propiedades que nos permitirán utilizarlas más adelante en estructuras más complejas.